que han aceptado nuestra invitación para esta barra académica y para todas las demás. Bienvenida, doctora Dana Alejandra Roldán Moreno. Ella es psicóloga, abogada de nuestra institución, egresada, y actualmente es una abogada muy prestigiosa que trabaja en el Colegio de Abogados. Y para nosotros es un placer contar con ella, no solamente por ser nuestra egresada, sino por ser un referente frente a este tema que con seguridad su conocimiento nos va a nutrir y nos va a ayudar mucho a nosotros. Bienvenida, doctora Dana. Bienvenido a todos. En el transcurso de la conversación, en el chat pueden ir dejando sus preguntas. Al final se las haremos saber a la doctora Dana o al final ustedes también pueden levantar su mano y hacer las preguntas necesarias. Igualmente, en el chat les voy a estar dejando la lista de asistencia. Les pido por favor que tanto egresados como los actuales estudiantes y como las personas externas, pues puedan manifestar su asistencia en este formato. Les agradecemos mucho. Doctora Dana, bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de hablar de este tema de conciliación que, por supuesto, aunque somos abogados, en mi caso funciona perfectamente con la psicología. Así que espero que esto no sea un monólogo. Los que quieran participar, los que quieran preguntar, agregar, están súper bienvenidísimos. Yo solamente voy a entrar explicando una de las particularidades que tenemos en este momento, de los últimos balances que nos ha dado el Ministerio con respecto a la conciliación, para que como abogados empecemos a revisar un poquito más la ley 2220, que aunque ya vamos a completar 3 años con ella, todavía sigue siendo tema de debate, y sobre todo en las audiencias de conciliación, porque más adelante vamos a revisar el tema, por ejemplo, del poder, que ha generado tanta controversia con respecto a las personas jurídicas. Entonces, nada, hablemos un poquito de la conciliación. Sabemos que es un requisito de procedibilidad para algunos casos, no para todos. Sin embargo, para los que no son requisito de procedibilidad, no hay ningún impedimento en ir a un centro de conciliación, ya sea privado, a uno de un consultorio jurídico, entidades privadas o de las mismas comisarías también. Entonces, la ley 2220, que es la que reemplazó a la ley 640 del 2001, ha tenido varios cambios, unos cambios que han sido absolutamente positivos, porque nos pone a la conciliación en otra esfera, ¿cierto? Cuando teníamos la ley 640, vemos que era una ley que tenía aproximadamente 50 artículos, si la memoria no me falla, y ejerció durante muchísimo tiempo, pero era muy escueto en no ser precisa frente a algunas cosas que ya dijo la 2220 que no los trajo. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, son los principios. La ley 2220 ya nos habla de unos principios, nos profundiza en unos principios que más adelante se los voy a mencionar muy general, pero eso es para que vamos viendo en comparativo y vamos poniendo en sintonía la importancia que hoy tiene la conciliación en Colombia. Entonces nos habla de unos principios, nos habla de algo supremamente maravilloso que nos trae en sintonía la tecnología y hacer las audiencias de manera virtual, de manera mixta, de manera presencial, con la posibilidad de poder revisar alguna documentación en línea, cosa que digamos con la 640 nos remitía mucho desde la norma, que siempre la notificación y siempre la comparecencia de las partes tenía que ser de manera presencial. Entonces, para que veamos como un esquema de cómo es la conciliación en este momento en el país, tenemos, bueno, hasta hace 2 mesecitos que el Ministerio nos hizo reporte. Tenemos casi 500 centros de conciliación en el país, 497 hasta hace 2 mesecitos. 500 centros de conciliación, esos son bastantes, de los cuales aproximadamente 150 son de consultorios jurídicos, 280 aproximadamente son de personas jurídicas, independientes son los centros de conciliación privados que vemos, 59, 60 son de entidades públicas, y un 1%, aproximadamente llevan 3 o 4 apenas, notarías que ya han hecho el centro de conciliación. Recordemos que esto con la 640 no se podía. Con la 2220 nos están diciendo a las notarías, usted como notaría también puede tener el centro de conciliación adscrito ahí. Entonces eso es muy importante, porque vemos que ya las notarías están en función de eso. No tenemos tantas, son como 3 o 4 que apenas se han inscrito,
pero es una tendencia que las notarías paulatinamente lo vayan a hacer. Esto, aunque no es un tema específico de conciliación, pero que sí tiene que ver con los centros de conciliación, es que la tendencia de las notarías va a ser hacer sus propios centros de conciliación por el cambio normativo que hubo hace poquito, hace un mes y medio, con el trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, que para la generalidad, pues antes solamente se podía hacer eso en los centros de conciliación donde estuviera domiciliado el deudor. Eso con la nueva normatividad cambió y te dice que ya tiene competencia a nivel nacional. Entonces eso le abre las puertas a los centros de conciliación y a la conciliación, porque el proceso de insolvencia de persona natural o comerciante en su deber ser es una conciliación con otras características, con otra finalidad, que es un tema absolutamente financiero, pero por supuesto que es una conciliación. Parte de ello, que el conciliador que lleva los procesos de insolvencia, pues es un operador que previamente fue conciliador y que antes de ser conciliador, pues por eso es el conciliador, abogado. Eso como para que tengamos un esquema general que la audiencia de conciliación están incrementando en el país demasiado. Entonces, siempre la pregunta es, Doc, entonces los conflictos se están incrementando y por eso los centros de conciliación y por eso los consultorios jurídicos de las universidades cada vez tienen más demanda. La pregunta es sí, la respuesta es sí y no. Sí, en el sentido pues que tenemos más población, ¿cierto? Pero no en el sentido en que teníamos unos añitos atrás, no muchos, sino poquitos atrás, donde cualquier cosa, la jurisdicción, cualquier cosa, la jurisdicción. Porque precisamente con esa ley 640, a veces incluso desde el ejercicio muy responsable de muchos abogados, agotaban el requisito de procedibilidad por agotarlo y me iba para la jurisdicción. Y empezamos a colapsar los juzgados por unos asuntos de mínima cuantía y que en etapa extrajudicial en derecho se hubiera podido resolver sin ningún inconveniente. Entonces creo que en los últimos años la gente ha tomado muchísimo más conciencia y los abogados también hemos sido partícipe de eso, de expandir, de promover esas audiencias de conciliación, ese espacio de conciliación que no necesariamente tiene que ser en una audiencia, puede ser a través de una transacción, puede ser a través de un café, es decir, los abogados, se los digo yo a veces en audiencia, doctor, si usted no va a sumar, no reste, porque a veces son los propios abogados quienes conflictúan más a las partes, y entre otras cosas, incluso lo trae esta norma, pero desde lo básico, que es resolución pacífica de conflictos, que lo veíamos desde el colegio y que después desde el derecho hablamos de resolución homogénea y heterogénea de resolución de conflictos. Sabemos que la conciliación es autocompositiva, Y ahí quiero pararme un momentico para que nosotros sepamos como abogados cuál es el papel que nosotros tenemos dentro de la audiencia de conciliación. Entonces, cuando estamos con personas naturales, nuestro papel es de acompañamiento, de generar espacios, de asesoramiento, de simplemente ilustrar a la parte, de hacer más amigable la audiencia de conciliación, pero es autocompositivo, no es heterocompositivo, y es allí donde los abogados a veces obramos de manera incorrecta, porque estamos acostumbrados a irnos al mecanismo heterocompositivo, por ejemplo, que también pasa mucho en los centros de conciliación, que podría ser el arbitraje. El arbitraje tiene su doctrina entre lo autocompositivo y lo heterocompositivo. Autocompositivo en el sentido cuando firman cláusula, heterocompositivo cuando es el árbitro quien firma el laudo, si se da. En la conciliación es una voluntad absoluta de las partes. Y como es una voluntad absoluta de las partes, como conciliadores siempre promovemos que quien nos narre cuáles son los hechos de manera sucinta, de manera precisa, de manera cronológica, es la parte convocante. Y que sea la parte convocada a voz propia, viva voz, que nos diga si tiene ánimo conciliatorio, no, en qué términos, y que si tiene otra contrapropuesta, ¿cierto? Partiendo que es lo autocompositivo. Ya que toqué ese tema, vamos con el tema cuando son personas jurídicas, que es el dolor de cabeza que en este momento estamos teniendo, creo que a diario, los centros de conciliación y los conciliadores.
Resulta que con la ley 2220 nos dice por allá en el artículo 58, la comparecencia con las personas jurídicas. Nosotros estamos acostumbrados a que comparecemos a través de poder especial. ¿Pasa la vía llave? No, se lo deja ahí, lo recogí. Y para esa, y para las le pedimos a las personas que van ingresando que por favor apaguen el micrófono. Muchas gracias. Y para las audiencias de conciliación es a través de poder general, no poder especial. Y esto nos abre un abanico de inconvenientes con los abogados, de inconformidades, porque yo también me pongo de parte de, como si fuera abogado de una de las partes y digo, venga, yo voy a hacer un poder general para una audiencia de conciliación que me vale no sé cuánto está valiendo un poder, 500, 550,000 pesos, mientras que me lo saca la notaría, que el Poder General tiene específicamente los actos jurídicos. Entonces yo les digo, venga, podemos hacer esto de una manera rápida, pero sin violar el debido proceso. Si definitivamente el representante legal no puede porque, o no quiere, porque en algunos casos el representante legal no quiere comparecer a la audiencia de conciliación porque tiene otros compromisos, etcétera, ni el representante legal suplente, pues no habrá otra, poder general. Pero cuando no, o en la mayoría de casos cuando pasa, que llega, no sé, el doctor Hernán a representar a alguna persona jurídica con su poder especial, con toda la voluntad, incluso con todo el ánimo conciliatorio, con más propuestas incluso para la parte convocante, yo lo que hago es, venga, subsanemos. Si la audiencia es presencial, le pregunto al abogado, doctor, ¿usted será que es posible que hable con el representante legal y él se conecte? Ah, no hay ningún inconveniente. Entonces, le solicitamos al centro de conciliación 5 minutos, a las partes 5 minutos, en lo que creamos un link, en lo que iniciamos la grabación y que el representante legal se conecte y en la audiencia le dé poder al abogado y ahí el conciliador le reconozca personería jurídica. Esa podría ser una opción. Si esa audiencia se va a una suspensión, pues entonces ya será también con la venia de las partes si el doctor Hernán, que está en representación de esa personería jurídica, pues necesita otra vez el representante legal a mi entendimiento. Y como he manejado las audiencias de conciliación, cuando es suspensión siempre se lo pregunto a las partes. Es necesario que pese a que el doctor Hernán ya tiene poder dentro de la audiencia, ya se le reconoció personería jurídica, ya sabemos por qué nos vamos a suspender en esta audiencia, ¿ustedes creen necesario que el representante legal se deba conectar de nuevo? Ya las partes dirán sí, porque él sabe esto que de pronto no sabe el abogado, o a veces está tan claro la fórmula conciliatorio que dicen, no, con el doctor Hernán es suficiente, pero ya lo subsanamos. Pero con el poder especial, no, y eso ha sido una tarea pedagógica que hemos hecho todos los días desde los centros de conciliación, a través de las redes sociales, promoviendo este artículo y diciéndole a las partes, de pronto a veces es muy triste porque usted como abogado se desplazó hasta el centro de conciliación, ha hablado con él, tienen todo el ánimo de negociar, pero se fue con poder especial. Ahora, a mí me han dicho en audiencia, doctora, pero es que en tal centro de conciliación o en tal consultorio, a mí me recibieron el poder especial. Eso tiene dos maneras de verse. Número uno, para mí, de plano, está faltando el debido proceso, el conciliador, porque la norma es clara, la norma a mí no me está dando la opción de si quiero poder especial o poder general, él me está diciendo poder general. Entonces no entiendo por qué reciben poder especial. Pero si ese fuese el caso, el conciliador, ya digamos que en el momento de la audiencia, incluso si se llega a un acuerdo, muy peligroso. Y si se llega a un no acuerdo, más peligroso aún, sobre todo si tiene que agotar requisito de procedibilidad, porque por el momento no pasa nada, pero cuando llegan a la jurisdicción y si la constancia era de no acuerdo para agotar requisito de procedibilidad, el juez lo que le puede hacer, incluso una de las partes en las excepciones le puede decir, esta persona no agotó requisito de procedibilidad porque no estaba legitimado por pasiva o su representación no fue la adecuada. Y es muy triste porque ya nos pasó.
que después de todo un proceso, la audiencia terminó en una constancia de no acuerdo en otro centro de conciliación, se fueron a la jurisdicción, empezaron con el proceso y ya cuando llevan como 6 meses en lo que le designaban juzgado, etcétera, etcétera, el juez le dijo, es que ¿cómo así que poder especial? Si era poder general, porque era una persona jurídica, no era una persona natural, devuélvase. Entonces ahí fue donde llegaron a mí a volver a hacer exactamente la misma audiencia de conciliación porque terminaron en un no acuerdo y entre tanto se murieron casi 2 años, simplemente por un poder. Entonces, esa es una de las grandes enseñanzas que nos tiene que dejar por lo menos la ley 2220 para empezar a dinamizar con ella. Realmente es muy amistosa, es muy chévere leerla porque como abogados hay muchísimas cosas allí que nosotros ya tenemos del Código General del Proceso, del CEPACA, de la Constitución Política, pero este tipo de cosas a veces por siempre tener en mente que siempre para todo lado andamos con un poder especial, podemos pecar. Así que como primer mensaje de la tarde es poder general para las personas jurídicas. Siguiendo con las importancias y el impacto que está teniendo las conciliaciones en nuestro país, pues por supuesto la capital, Bogotá, siempre puntea en las audiencias de conciliación que hacen en nuestro país. De primero está Bogotá, de segundo está Medellín, de tercero le sigue Cali, Bucaramanga, etc. Entonces, para que entendamos que nuestro departamento, nuestra ciudad de Medellín está ocupando el segundo lugar. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una alta demanda de audiencias de conciliación en nuestro departamento, en nuestra ciudad, y que los centros de conciliación a hoy, 2025, todavía no han abarcado todo el territorio nacional. Todavía hay departamentos que todavía no tienen centros de conciliación constituidos, entonces otros centros de conciliación les permiten esos accesos. Con la ley 640 era un poco complejo porque nos limitaba un poco a la presencialidad. Hoy estamos abarcando audiencias de conciliación de todo el país, entonces aquellos territorios donde todavía no está constituido un centro de conciliación de manera física, perfectamente se pueden hacer las audiencias de manera virtual. Otra de las preguntas muy célebres que me preguntan es, ¿cuáles son los temas que más se concilian? ¿Y cuáles son los temas que más se llevan a audiencia de conciliación? Pensarían las personas, porque esa ha sido la respuesta equivocada, que dicen, las solicitudes que más radican son las de familia. Y no, las audiencias de familia no son las que más se radican. Las que más se radican son civil y comercial, y entre civil y comercial hay unos pilares también. ¿De dónde sacamos esos datos? Los sacamos exclusivamente de el Ministerio de Justicia, quien es el que hace todas las estadísticas anuales, y la que este año nos hizo una estadística del 2013 al 2023. Quienes necesiten o que quieran conocer estas cifras exactas del ministerio, me pueden dejar su correo en el chat, que yo con mucho gusto les envío la presentación que nos compartió el ministerio este año. Entonces, en civil y comercial está primero contratos y contratos de todo tipo. ¿Cuáles siempre van punteando? Los contratos de arrendamiento. Doctora, pero ¿cómo así si los contratos de arrendamiento, la restitución de bien inmueble no requiere el requisito de procedibilidad? Sí y no, dirían unos. No necesita requisito de procedibilidad, estamos claros. Sin embargo, recordemos que cuando tenemos un problema, una discusión con un arrendamiento, tenemos que agotar 2 cosas. Entonces, la doctora Joana está viviendo en mi inmueble hace 6 meses, yo necesito el inmueble ya y necesito que me pague. En un mismo proceso no puedo hacer restitución de inmueble y pago de canon de arrendamiento. Entonces, yo me voy al proceso, a lo más necesario en este momento, y es que Joana me devuelva el inmueble. Y ya los cánones de arrendamiento, ya uno se cansa tanto que eso ya los deja perder. En la audiencia de conciliación, en las pretensiones, yo puedo poner los dos. Puedo poner la restitución de bien inmueble
y puedo poner los cánones de arrendamiento. Y en esos cánones de arrendamiento, como pretensión subsidiaria, todas las que allí me aparezcan, la cláusula, y que el acta, por supuesto, quede bien redactada, pues para que Joana se vaya y se vaya con todos los servicios adicionales que también adquirió Internet, etc. Entonces, en la audiencia de conciliación puedo unir estos dos problemas jurídicos que en la jurisdicción los tengo que hacer de manera independiente y que son tan demorados. Entonces, vuelvo y repito, si bien no son requisitos de procedibilidad, son uno de los que más tenemos en audiencia de conciliación y que por lo regular resultan muy bien. En la gran mayoría de conciliaciones que yo tengo de restitución de bien inmueble, casi todos terminan en un acuerdo. Entonces tenemos contratos de todo tipo, responsabilidad civil extracontractual, uno de los más comunes son con las aseguradoras. Entonces, para que ustedes los tengan por allí, en rojo, en sus apuntes, que cuando vayan a la audiencia de conciliación, siempre tengan presente, porque a veces a las aseguradoras se les pasa que cuando ustedes estén haciendo el acuerdo, siempre le pregunten a la aseguradora cuando tienen que entregar certificado de SARLAF y SACRILAF, que siempre lo piden, ¿qué más se ve en responsabilidad? A partir de usted entrega los documentos a la aseguradora y es a partir de ese momento que empiezan a contar los días y tengo que hacer estas salvedades, doctores, porque desafortunadamente yo he sido conciliadora de un proceso que viene de otra conciliación. Es decir, a veces en terapia tenemos el dicho y en derecho, en conciliación también, en psicología tenemos el dicho que a veces el problema de la terapia es el terapeuta y a veces en derecho decimos que a veces el problema en conciliación es el conciliador, porque no sirve de nada que la doctora Joana y Hernán por 2 horas, por una sesión, por 2 sesiones se pongan de acuerdo y estén de acuerdo absolutamente en todo y la tengan clara y el conciliador no sea capaz de plasmarlo en el acta para que realmente preste mérito ejecutivo y para que realmente haga tránsito a cosa juzgada, ¿cierto? Y que esos dos términos que siempre le hablamos en la conciliación de presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada, porque siempre lo repetimos, hay que tener cuidado con ellos, porque yo se los pregunto, y abriendo el debate netamente jurídico. ¿Será que la cuota de alimentos será tránsito a cosa juzgada? O sea, eso ya, inamovible. No. Entonces, lo hablábamos hace un tiempo, hace como un año, en una capacitación de Derecho de Familia con una persona de la Corte y nos decía, y nos regañaba y nos decía, es que ustedes como conciliadores, ustedes parecen unos loritos, diciendo todo el tiempo, y es que eso hace tránsito a cosa juzgada, fin. Y entonces me decía, y entonces la cuota alimentaria de un niño de 1 año será la misma necesidad de un niño de 15 años. Entonces, varios juristas, especialistas en derecho de familia, le decían, doctor, pero es que es por otro lado, me decían, no, es que tenemos que dejar de repetir estos paradigmas jurídicos como loritos sin darle el sentido que realmente tienen. Por supuesto que las dos naturalezas jurídicas tan importantes del acta total de audiencia de conciliación presta mérito ejecutivo. ¿Y cómo prestará mérito ejecutivo? Por lo que le decía anteriormente, por lo que Joana y Hernán han plasmado y han dicho. Joana le va a pagar a Hernán 6 millones de pesos. ¿Cuándo? De a mes. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿De qué manera? Si en cheque, si a través de transferencia, si es de través de transferencia, entonces el número de la cuenta de Hernán. Si eso es un número de la cuenta de Hernán, entonces a nombre del señor Hernán. ¿Y cómo hace Joana para saber si ese es el número de la cuenta además? Pues porque se pide una certificación bancaria. Entonces a veces los conciliadores fallamos en eso, fallamos en realmente tomar lo que nos dicen las partes y poder plasmarlo a un acta de conciliación que desafortunadamente trae consecuencias jurídicas muy negativas a los años, porque cuando Hernán le incumple a Joana y Joana se va a la jurisdicción, resulta que Hernán nunca incumplió, porque quedó que le iba a pagar 6 millones de pesos. ¿Cuándo? El 23 de abril. ¿De qué año? No, no pusieron el año. Ah, perfecto. Y eso pasa muchísimo, esos pequeños errores de digitación nos lleva a grandes consecuencias jurídicas.
Entonces hablábamos que civil y comercial, entonces tenemos contrato, responsabilidad civil, estar contractual, todo lo de títulos, valores, bienes y el tema de seguros. Ahora estamos viendo un gran auge con el tema de seguros. ¿Y por qué ahorita los estamos viendo? Porque durante la pandemia 2022 y los rezagos del 2021 y 2022, 2020, 2021 y 2022, durante ese tiempo muchísimas personas se inscribieron a seguros de vida por la misma angustia que tenían en ese momento de poder perder su vida, de poder perder la vida de un familiar. Pero ya a este punto 2025 dicen, ay, yo no voy a seguir pagando ese seguro. Pero resulta que en ese momento, cuando adquirieron el seguro, pues no leyeron la letra pequeña y hoy se están enfrentando con las aseguradoras a grandes montos de dinero, con unas multas, con unas cláusulas que no las leyeron en su momento, pero que ahora quieren deshacer ese contrato o simplemente resolver ese contrato. Entonces, el tema de los seguros es un tema que hoy estamos viendo bastante en las audiencias de conciliación. En familia está en segundo lugar, entonces tenemos civil y comercial de primero y familia de segundo. ¿Qué tenemos de primero en familia? Todas las obligaciones con los incapaces. Todo lo que podamos tener dentro de ese margen, allí están todas. E incluso en las estadísticas allí ha puesto todos los acuerdos y todos los apoyos con los incapaces de acuerdo a la 1996, todos los acuerdos de apoyo y todas las directivas anticipadas. Recordemos que cuando salió esta norma, no recuerdo, en 2016, si no me falla la memoria, fue bastante controversial e incluso sigue siendo bastante controversial porque varios de los artículos fueron rechazados, fueron cuestionados y los centros de conciliación y las notarías se abstenían de hacer cualquier acuerdo de apoyo o cualquier directiva anticipada. Entonces, ahí en las imposibilidades, en las obligaciones frente a los incapaces también están estas, que ya tenemos bastantes notarías y bastantes centros de conciliación que están haciendo esos acuerdos. Entonces, para que los tengan allí presentes. La segunda, uniones maritales de hecho, el pan de cada día. En nuestro departamento, en nuestra ciudad, tenemos muchísimas uniones maritales de hecho con extranjeros. Entonces, allí hay llamado a que nos empecemos a formar como bilingües, porque nos abre un gran paradigma. Y para los centros de conciliación privados y para los centros de conciliación que quieran formar íntegros de los consultorios jurídicos, incluso nos hacía la observación el ministerio y nos decían cuántos conciliadores ustedes conocen que sepan hablar lengua de señas. Muy pocos, incluso abogados, muy pocos. Yo apenas estoy empezando en este ejercicio de empezar a hablar por lengua de señas y ha sido bien complicado, pero desde las universidades, desde el ministerio, desde los mismos centros de conciliación, desde los mismos juzgados han hecho este llamado a decir, como abogados, no solamente buscar la especialidad penal, familia, civil, sino ser íntegros para abarcar todo el público que tenemos. ¿Y cuál es el público? Esas particularidades, las personas bilingües y lenguaje de señas. Nosotros a veces nos hemos visto en unas situaciones bien complicadas porque Joana puede saber mucho de lenguaje de señas, pero no es abogada, entonces ella se lo traslada a Julián, pero yo como conciliadora quedo angustiada si Joana me tomó la idea jurídica y se la trasladó a Julián. Entonces, siempre yo quedo como conciliador con la incógnita de saber si Julián realmente sí está aceptando un acuerdo y si entiende, porque la única que sabe que es mi puente es Joana, que es mi traductora de señas. Entonces, también esta invitación para que seamos profesionales íntegros y que empecemos a mirar un abanico de muchísimas cosas. De hecho, para los nuevos centros de conciliación que se están creando, obligatoriamente hay que, dentro de la documentación, hay que montar una cápite de inclusión. Y cuando hablamos de inclusión, específicamente nos está hablando de un trámite especial a la población vulnerable y
de estas nuevas capacidades que tengan los conciliadores, entre ellas que sepan lenguaje de señas, para que lo tengan súper pendiente. En temas de familia también tenemos todas las obligaciones alimentarias, que también son el pan de cada día, tanto en los centros de conciliación privado como en los consultorios jurídicos. Y ya como tercero tenemos todos los puntos laborales. Recordemos que la norma dice que yo sí puedo llevar audiencias de conciliación laboral y de seguridad social en un centro de conciliación privado, siempre y cuando no sean derechos irrenunciables, para que lo tengan muy, muy, muy presente con el tema laboral, que no vayan por allá a estar transando ni conciliando la pensión, ni el salario, porque ha pasado mucho que después el ministerio empieza a abrir investigaciones con los centros de conciliación. Y tenemos una especialidad muy pequeñita, pero que ha venido creciendo mucho, que son las conciliaciones de temas especiales. Y cuando hablamos de esos temas especiales, estamos hablando del tema policivo. La 1801, ese código de convivencia ha crecido bastante con el tema de la conciliación, incluso la ley 2220 también por allá hace una cápita y nos dice y nos habla de la conciliación en materia policiva. Entonces, bien importante esto. Y algo que no veíamos hace unos años atrás, pero que ahorita ha sido supremamente complejo por los pocos profesionales que conocen de la materia, pero bien interesante, y es todo el tema de derechos de autor. Derechos de autor, derechos de imagen, de todos estos influencers, de todo lo que se habla a través de las redes, de todo el tema de patentes. Es un tema bien interesante que lo estamos teniendo en las audiencias de conciliación bastante, porque a veces con la super no es suficiente y los mando primero a que puedan conciliar y a que Joana y yo llegamos a un acuerdo en que, a pesar de que tenemos el mismo nombre, nuestro nicho es totalmente diferente, y ella, a pesar de que es la dueña, pues me da autorización a mí, yo pagándole a ella una cantidad de dinero por utilizar su nombre, porque somos totalmente diferentes. Ella se dedica a la música y yo a los zapatos. Entonces no tenemos, hay competencia, pero tenemos un nombre hace muchísimos años. Y ahí entramos entonces a mirar en un tema comercial, si Joana tiene la razón, si lo tengo yo, porque ella lo tenía un tiempo antes que yo, pero yo lo registré antes que ella, etcétera, etcétera. Bien importante que los centros de conciliación tengan esas especialidades y que tengan un abanico de conciliadores que sepan de todo un poquito, para que podamos tener toda la demanda de manera integral de todos los temas, y simplemente no escuchar y, Joana está de acuerdo, Hernando está de acuerdo, bueno, doctores, entonces cerramos con un acuerdo y no. Porque desde la ley nos hacen un llamado a los conciliadores a decirnos: ustedes deben, es dentro de sus obligaciones, generar fórmulas de arreglo, y usted no puede generar fórmulas de arreglo si usted no conoce la norma o no conoce exactamente de lo que se está hablando allí, porque entonces se caerían en hierro de irle a decir a Joana o Hernán: concilien esto, cuando realmente eso no se puede conciliar. Hasta allí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Yo no he visto el chat, yo veo que esto se mueve mucho. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos claros hasta allí? ¿Alguien quiera hacer algún aporte o continuamos? Mirando. Por aquí no me escribe. ¿Todo bien hasta allí? Doctora Dana. Señor, ¿quién me habla? Doctora, ¿cómo está? Sí, señora, Hola. mi nombre es Isaac. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Súper interesante todo lo que nos está enseñando, y pues aparte de eso quedo yo con unas dudas en el ámbito jurídico, y es de todo lo que nos falta para nosotros poderle dar garantías frente a los principios de la conciliación, como son los de confidencialidad e imparcialidad, a esas personas de la comunidad con unas condiciones especiales. Me queda la duda si estamos en una conciliación como tal, y si el conciliador se preparó para el lenguaje de señas. Primero, pues, partir de la buena fe de que lo que le está transmitiendo a la persona con la condición especial, pues es lo correcto, y que de una otra manera, pues también nos está trayendo la información, la respuesta de una manera correcta. Mi pregunta es, teniendo en este caso como principio la confidencialidad dentro de
dentro del proceso de conciliación, si esa persona requiere comunicarse con el conciliador bajo ese principio y bajo el lenguaje de señas, entonces, ¿cómo se haría si estamos de manera virtual para que se aísle la comunicación entre el conciliador y meramente esa persona sin que los demás veamos expuesta esa información? Muchas gracias por esa pregunta, además porque esa pregunta, ya te voy a dar el uso de la palabra de Estefanía, no me dejes olvidar, esa pregunta abre a otra de las particularidades que ustedes deben de conocer de la audiencia de conciliación, que no muchos conciliadores lo hacen, pero por favor solicítenlo. Cuando estamos en la presencialidad, pues uno que le dice, doctora Joana, ¿me permite un momentico? Y sale una parte y yo me quedo con otra en la audiencia y no hay problema. Cuando estamos en la virtualidad, yo siempre incluso se lo digo a las partes. Doctora Gudel, usted desea hablar con su cliente un momento. ¿Y cuándo lo hago? Cuando el convocado genera también una fórmula de arreglo, porque la idea es que las propuestas se deben de pensar, se deben de analizar, y para eso como abogados estamos allí, para asesorarlos, y a veces es muy complicado, porque Joana está en su casa, que es mi abogada, y yo estoy en mi casa, entonces estamos hablando por chat todo el tiempo, entonces yo les digo, no, vamos a tomarnos 5 minutos. Y yo como conciliador, y está en la norma, no es obligatorio, pero sí es facultativo que yo me pueda reunir de manera individual con cada una de las partes. Y yo como conciliador se lo digo a las partes per se para que no haya ningún tipo de inconveniente. Entonces, yo veo que se están acercando, entonces yo le digo, doctora Joana, usted por favor me regala 5 minutos a solas con la doctora Estefanía. Ah, sí, doctora, se debe de salir de la sala. Por eso los datos de notificación al momento de la acreditación los deben de decir o los deben de poner en chat. Si yo termino antes, inmediatamente la doctora Joana se puede volver a conectar. Entonces la doctora Joana con su gente se desconectan absolutamente de la sala y yo me quedo solamente con una de las partes. Así garantizamos esa confidencialidad y que yo, por supuesto, como conciliadora no le voy a ir a decir después a Estefanía, ay, yo con Joana estaba hablando de esto. No. Y también como conciliador debemos de tener la precaución de que si yo me demoré 5 minutos con Joana, pues me debo demorar 5 minutos con la otra parte, no solamente reunirme con una de las partes, porque eso genera un desequilibrio. Entonces, tener mucho cuidado con esto. Y además que es una ventaja que tenemos siempre desde la conciliación, que las propuestas que nos den, no inmediatamente decir sí, no, sino que el conciliador le dé la potestad a cada una de las partes. Doctora Joana, ya hable con su cliente, mire los pros y los contra, miren esta propuesta o si tienen otra. Dentro de la audiencia de conciliación está el dinamismo y la flexibilidad para plantear todas las fórmulas de arreglo. Y ojo, con algo que decía ahorita el doctor Agudelo, supremamente importante, doctores, súper importante, y no lo vayan a dejar pasar cuando estén en una audiencia de conciliación virtual. Y la dinámica es esta, cuando ustedes inician la audiencia de conciliación, inicia la grabación, y solamente se graba Joana Marcela López, identificada con número de ciudadanía tal, tarjeta profesional tal, en calidad tal, mis datos son tal. Y así se acreditan todas las partes. Una vez se acreditan todas las partes, se suspende grabación. Y toda la audiencia debe de ser sin grabación porque tiene principio de confidencialidad. Eso quiere decir que si alguien está grabando de manera individual, ese material no podrá ser utilizado en un eventual proceso. 1. 2. ¿Cuándo se vuelve a retomar audiencia? Cuando ya terminamos, cuando ya sabemos si Joana y Estefanía sí van a conciliar, si no. Si van a conciliar, se proyecta el acta y se lee uno a uno y se le pregunta a cada una de las partes. Doctora Estefanía, ¿está de acuerdo con tal punto? Sí. Dígalo, por favor, en audio y en video. Sí. Cada uno de los puntos. Y si no, entonces se indica que una constancia de no acuerdo, se cierra la audiencia. Doctora Dana, quedó sin audio. Ya, y para que lo tengan súper en cuenta y no vayan a permitir que el conciliador les grabe toda la audiencia de conciliación porque estaría vulnerando el principio de confidencialidad. Con respecto al lenguaje de señas, como yo todavía no lo sé y como es tan complicado hacerlo, si llego a tener una audiencia donde yo no sé que Joana
no solamente habla por lenguaje de señas. Si yo me acabo de enterar, yo lo que hago es suspender la audiencia y como centro de conciliación debo de conseguir una persona intermediaria, lo conseguimos a través de un juzgado o una persona externa que también nos apoya en los centros de conciliación y volvemos a traerla. Y esta persona externa firma un documento de confidencialidad, que quiere decir que todo lo que yo le voy a decir a Joana a través de ella solamente lo podrá saber esa persona. ¿Listo? Claro, doctora Gudelo. Yo le agradezco enormemente, quedo antes un poco preocupado, porque si bien es cierto que por confidencialidad lo que es conveniente y el deber ser es no grabar, también es cierto que ante el caso eventual de una situación de esa magnitud, primero determinar si la persona que vamos a llamar, a invitar, así firme un acuerdo de confidencialidad que tenga el conocimiento de señas, si es la persona idónea y si en el caso de un proceso el juez sí nos faculta, sí nos da como, nos ampara como esa persona, como la persona que era la competente para asistirnos en. Y segundo, si en el caso en el que un cliente de nosotros manifieste de que esa no fue la comunicación que le realizó a la persona que estaba transmitiéndonos el mensaje de lenguaje de señas, teniendo en cuenta de que la conciliación es cosa juzgada y presta mérito ejecutivo, ¿qué podría suceder? O sea, estamos ante algo que debe ser así, que es magnífico que se esté presentando, pero que en el caso hipotético, hoy o mañana nos puede poner a pensar mucho y a trabajar un poquito más. Doctor, y se la dejo aún más cerca. Personas que no saben leer y firmando un acta de conciliación. Entonces, personas que no saben leer. ¿Qué pasa? Que desde la conciliación, desde los conciliadores, tenemos siempre la precaución que cuando es de manera presencial ponemos a firmar a la parte convocante, convocada y ya. Pero realmente quien debe suscribir el acta o la constancia solamente es el conciliador. Pero cuando hay una persona que no sabe leer y que estamos en la presencialidad, pues yo lo pongo a firmar con huellita, pero siempre queda igual la incógnita. Sin embargo, esto también tiene que ver mucho con la credibilidad del conciliador. Por eso uno es tan imparcial, debe de ser imparcial. Y en los principios de la ley 2220, la imparcialidad, la administración de justicia tiene que ser intachable, tiene que ser impecable y el debido proceso no se puede prestar para mala interpretación, porque cuando empiezas a generar ese buen profesionalismo y ese buen ejercicio del derecho, créeme que reduces muchísimo más las posibilidades que te pueden impugnar una audiencia de conciliación, porque si llegase a pasar lo que tú planteas, a la primera persona que están poniendo en el estrado es a la conciliadora o al conciliador, eso no te queda la menor duda. Entonces ahí empiezan a uno a revisar todo el pasado judicial, cuántas veces lo han recusado, si tiene alguna queja al centro de conciliación de otra persona, del mismo Consejo Superior de la Judicatura, del Ministerio, ahí no se le escapa a uno absolutamente nada. Muchas gracias, doctor, por su pregunta. Doctora Estefanía, adelante. Hola, buenas tardes. Ana, mira, mi pregunta es sobre el tema laboral. Yo efectivamente pues tengo entendido que los asuntos conciliables son aquellos que no versen sobre derechos irrenunciables, pero frente a la competencia es mi duda porque lo que yo tengo entendido es que para efectos de conciliación extrajudicial en el ámbito laboral solamente lo puede ejercer el juez, los defensores, el inspector de trabajo o la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría. Entonces, sí quisiera como tener esa claridad si es así o si se puede ir a un centro de conciliación normal. Sí se puede ir a un centro de conciliación normal siempre y cuando los asuntos que se vayan a tratar en materia de laboral y de seguridad social no sean derechos irrenunciables. Ya igual en un momentito te pongo el artículo allí de la 2220 donde nos deja absolutamente claro en eso. Y les voy a poner un dato en específico para que nunca les vaya a pasar. A mí ya me pasó y quemé mucho tiempo, entonces y se lo he preguntado a muchos abogados y me dicen, sí, ya nos pasó. En materia de honorarios, cuando no
somos acuciosos o cuando hacemos las primiparadas, que no dejamos taxativamente delegar cuáles van a ser nuestros honorarios, sino que los dejamos a la interpretación después, acudimos al juez de civil y le decimos, es que es un contrato por prestación de servicios. Allí no pusimos exactamente cuánto, entonces yo voy donde el juez civil a que sea el juez, a que a mí me tasen mis honorarios de abogado, porque es un contrato por prestación de servicios. Entonces yo voy con esa mentalidad que es un contrato por prestación de servicios, entonces a lo civil. ¿Y qué me dice el juez civil? Vaya al laboral, que eso no es de acá. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, que cuando hablamos de la tasación de los honorarios de un superior a nosotros, cuando no lo tenemos claro, así sea contrato por prestación de servicios, es un tema laboral. Y eso se ha prestado, no se imaginan el rollo que nos acaba de pasar con un centro de conciliación, porque la audiencia se hizo. Y el conciliador dijo, yo considero, doctora Joana, que sus honorarios por esto que pasó, porque yo también soy abogada, pongamos 15 millones. Y las partes aceptaron 15 millones. Ah, bueno, 15 millones de pesos. Y resulta que el cliente pues no pagó, y entonces se fue un ejecutivo, y en el ejecutivo el juez ya civil dijo, no, es que esto está malo desde el principio, y no solamente tienen en disciplinario a la conciliadora, sino que está en investigación el centro de conciliación, y entre otras cosas les cuento que históricamente no había pasado que el ministerio cerrara centros de conciliación, siempre han sido muy amorosos con nosotros, y el año pasado cerraron 3 centros de conciliación. Cerrar es quitar la resolución, y la resolución no se recupera. Entonces, están siendo bastante fuertes, y este centro de conciliación en específico, por este tema que les estoy mencionando, no se imaginan, están a punto de perder la resolución, porque están diciendo, venga, ¿cómo así que usted es conciliador y usted no sabe qué es civil y qué es laboral? Siento que es muy fuerte, porque yo también hubiera caído de pronto en esa discrepancia entre si es laboral o es civil, pero para que no les pase, para que tengan mucho cuidado cuando vayan a ser conciliadores, que aceptan y que no aceptan, y también cuando vayan a ser parte, que radican en un centro de conciliación y que no, y bajo qué pretensiones. Ojo con esas palabras que me ponen en las audiencias de conciliación, que al conciliador que se declare, que se ordene, que se obligue. Eso en la jurisdicción, en la etapa conciliatoria es que se concilie, que se llegue a un acuerdo, que se revise. Porque esos verbos parecen muy inofensivos, pero ese verbo le está poniendo usted unas cargas al conciliador del cual no tiene competencia. Si Joana a mí me dice, doctora, que obligue a Angelito a pagar, que lo condene a cosas, me está diciendo a mí unas cosas que yo no puedo hacer, pero que se concilie, que se lleve a cargo, sí. Entonces, para que ese tipo de cosas que parecen ser tan sutiles, sí tienen un trasfondo jurídico bastante fuerte. Ya igual, Estefanía, ya le encontré. Ahorita te voy a poner aquí el artículo de la ley 2220, donde nos dice específicamente que para asuntos laborales y de seguridad social sí se podrán hacer, salvo los que tengan asuntos de derechos irrenunciables. No sé si era Luis o Ángel. Gracias, Dana. Estefanía. No sé si era Luis o Angelito. No sé si era... Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, dime. Saludar también a la doctora Joana. No, es una preguntita pues como muy rápida. Se estaba hablando ahorita del tema de agotar el requisito de procedibilidad pues en la conciliación. La pregunta es... Sí. La pregunta es, ¿cuál es la consecuencia de no agotar ese requisito de procedibilidad en la conciliación? ¿O tiene no una sola? O... No te acepten la demanda. ¿Ya? ¿Es solo eso? Pues, ¿qué más que eso? No que más. no te acepten la demanda, sí. Listo, doctora, muchas gracias. Y me abre la respuesta porque me hacen otra pregunta. Doctora, ¿y si Joana era la que necesitaba agotar el requisito? Porque Joana va a ser la parte activa. Pero resulta que llamó a Ángel
Y Ángel también va a ser parte activa. Le sirve esa constancia de no acuerdo a Ángel también para agotar requisito de procedibilidad. Sí, siempre y cuando los hechos y las pretensiones de Ángel hacia Johanna sean exactamente igual. Y esto es muy complicado, por supuesto, porque Johanna tiene una versión de los hechos y Ángel tiene una versión de los hechos. Así que, pese a que sí se puede hacer, mi recomendación es, aunque Ángel era la parte convocada y ahora él va a ser parte demandante en el proceso, no sea perezoso y no se ahorre esa platica. Vaya y agote usted su requisito de procedibilidad con sus hechos y con sus pretensiones para que después, primero, el juez no le vaya a inadmitir la demanda porque no tiene requisito de procedibilidad. Y si llegase a pasar que te acepta la demanda, en las excepciones, la parte pasiva, que en este caso sería Johanna, te la puede excepcionar. Entonces, no se arriesguen a esas cosas. Luis Fernando, y ya vamos con Andrés Felipe. Luis Fernando. Doctora, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Doctora, mi pregunta es sencilla. La ley nos dice claramente que hay dos tipos de conciliación, en derecho y en equidad, ¿cierto? Ajá. La pregunta me va relacionada con el tema, a agotar el procedimiento, el requisito de procedibilidad a la presentación de una demanda de fijación de cuota alimentaria, la, 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 la conciliación en equidad ¿agota este procedimiento o tiene que ser en derecho obligatoriamente, doctora? Usted lo ha dicho, doctor, tiene que ser en derecho obligatoriamente porque la palabra completa se llama agotar requisito de procedibilidad en derecho. Entonces, lo que se agota es la conciliación extrajudicial en derecho. Además, porque el conciliador y el conciliador en equidad, el conciliador en derecho y el conciliador en equidad tienen facultades totalmente diferentes. El conciliador en derecho es una persona formada, abogada, después con un diplomado en conciliación, y el conciliador en equidad no necesariamente. A veces no son ni siquiera conciliadores, entonces son características y componentes muy diferentes, pero para resumir la respuesta, por supuesto que tiene que ser conciliación extrajudicial en derecho para que le agote requisito de procedibilidad. Doctora, muchísimas gracias, muy claro su explicación. Con mucho gusto. Julián y después Hernán. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Doctora, Señor. una preguntita. Antes de iniciar un proceso monitorio, lógicamente que pues, no se requiere requisito de procedibilidad pues, para iniciar el proceso monitorio, pero pues lo que usted nos estaba indicando era pues agotar de pronto esta etapa de conciliación ante un centro, ¿sí? Sí. Listo, doc. Una situación. Digamos, en los centros de conciliación de la policía pues estábamos radicando una solicitud de una audiencia de conciliación, pero nos están diciendo que no la tenemos que radicar de manera física y están solicitando una copia de los recibos públicos de la convocada, el que está convocando. Se lo están pidiendo porque esto es gratuita. Sí, es gratuita. Ah, bueno, le están solicitando el recibo, es porque los centros de conciliación gratuitos pues tienen unos topes y una responsabilidad social con cierto grupo de personas, ¿cierto? Entonces, por eso solicitan el recibo de servicios públicos para revisar que efectivamente el servicio de conciliación y apuntando a ese principio que nos da la norma de gratuidad, pues realmente se les está llegando a las personas apropiadas. Es por eso que le están solicitando servicios. Y el otro que me dijiste que te estaban pidiendo, ¿qué? No, doctora, y la radicación que se está solicitando que se haga de manera presencial. No, no es obligatorio. De hecho, me parece, con todo el respeto que se merece el centro de conciliación, ni más faltaba yo, pero me parece pues que es una práctica totalmente innecesaria, pero sí, debe ser más un trámite administrativo. Sin embargo, la misma norma nos dice que podemos radicar la audiencia de conciliación incluso de manera verbal.
Entonces debe ser más un Doctora, tema administrativo de la policía que más un tema normativo. Incluso hay algunos centros de conciliación, ya nos hemos ido desprendiendo de estas prácticas, pero incluso muchos centros de conciliación, dice doctora Joana, muy lindo su formato, pero yo necesito que la audiencia, la solicitud me la envíe en mi formato. ¿Por qué? Pero bueno, ya nos hemos ido desprendiendo de estas cosas, pero hay algunos centros de conciliación y sobre todo las entidades públicas son un poquito más aferrados a esa tradicionalidad. doctora, y la última preguntita. Incluso tampoco es tan necesaria en el momento de la radicación de manera virtual la firma del convocado, o si es necesaria la firma. ¿Del convocado o el convocante? Del convocante, perdón, convocante. Del convocante, depende. Depende desde qué correo la estés enviando. Si el convocante se llama Andrés Felipe Valencia y el correo electrónico es Andrés Felipe Valencia, pues está suscrito, ya, per se. Perfecto. Doctora, es muchísimas muy diferente gracias. que, y ojo con esto, y no me vayan a hacer esto, por favor, porque los profesores de procesal yo creo que se arrancan la cabeza. A mí me le dio mi profesor Fernando Cruz y me decía, ¿dónde usted diga alguna vez esto? La niego en mi clase. Doctores, los poderes no son retroactivos, jamás y nunca. Y miren las perlas de todos los días. Entonces el doctor Andrés Felipe me radica una audiencia de conciliación en nombre y representación de la doctora Joana. Entonces me dice Andrés Felipe, identificado con cédula de ciudadanía tal, con tarjeta profesional tal, perfecto. Listo, no pasa nada. Entonces el conciliador le contesta, doctor Andrés Felipe, por favor me envía el poder, porque no me llegó. Ah, no, es que la doctora Joana Marcela me va a dar corto entre la audiencia. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que usted no está ejerciendo acciones de abogado? Porque usted ya me está radicando la audiencia de conciliación, usted ya me está hablando por la doctora Joana sin tener poder. Nada de eso. No, que es que la doctora Joana no me he podido contactar con ella, ya está en una finca, entonces subsanemos esto. ¿Es para un problema o una solución? Entonces el doctor Andrés Felipe me va a cambiar la solicitud de conciliación y no me la va a poner en nombre de representación, sino que me va a decir, Joana Marcela solicita la audiencia de conciliación y el doctor Andrés Felipe ella se presenta muy lindo en la audiencia y Joana le da poder dentro de la audiencia. Pero no hagan esa práctica tan horrible que presentan audiencias de conciliación como apoderados y no presentan poder porque se los va a dar dentro de la audiencia. Y la audiencia, ¿cuándo es? Dentro de un mes. ¿Cómo así? Entonces usted todo este mes va a ejercer acciones de abogado sin tener poder. Esas cosas no las haga, por favor. Pau. Hernán. Mi doctora Ana, buenas tardes, ¿me escucha? Doctor Hernán, ¿cómo estás? Bien, doctora, de antemano agradecerle primero por utilizar mi nombre como objeto de sus ejemplos. Eso para mí es un honor, además de un orgullo. Y como segundo, agradecerle siempre su generosidad y grandilocuencia a la hora de adentrarnos en ese maravilloso mundo del saber desde su conocimiento. Doc, dos preguntitas puntualmente si se pueden. Una es, mucho se ha dicho aquí ya de la no posibilidad de conciliar derechos irrenunciables, pero quisiera saber qué pasa cuando eventualmente eso suceda. O sea, el juez lo advierte, ¿qué decreta él? O esto será, esta acta de conciliación será nula de pleno derecho, o será ineficaz, inexistente. Él de oficio también a través de sus facultades, como en efecto lo hacen en la audiencia inicial, adelantará la conciliación, o a las partes las devuelve a que adelanten otra conciliación en otro lugar, pues partiendo de que ellas actuaron de buena fe, creyendo en la facultad conciliadora de esto, pues más allá de esas facultades que tiene el juez ahí y de la compulsa de copias que se presta a la Comisión Nacional de Servicio Judicial sobre el abogado conciliador. Esa es una. Y la otra sería, en materia de derecho administrativo, entiendo que la conciliación debe surtirse a través de procuraduría. ¿Esto obedece a qué? ¿Es algunos requisitos adicionales o requiere alguna solemnidad especial? Ok. Qué interesante esta de familia. Mire, abogados. Si yo les digo que voy a contratar a alguien de 8 horas, con todo lo que normalmente sería un contrato laboral, pero le digo, le voy a pagar 500,000 pesos. Y lo firmamos porque es que
doctor Andrés está muy necesitado, y yo también lo firmamos. Hay voluntad de las partes, por supuesto. Eso no quiere decir que el señor Andrés, después de un tiempo, diga a mí como que Dana me está tumbando, como que me estás esclavizando, y vaya a la jurisdicción y a mí me hagan pagarle el retroactivo, más la seguridad social, etcétera, etcétera. Les pongo este ejemplo para contestar la pregunta que me hace el doctor Hernán. Por supuesto que si hay una voluntad de partes, no pasa nada con ese documento. Sin embargo, que tenga una validez, además porque la gente es muy linda y va y lo notaria, ¿no? Y lo autentica y le pone todos los sellitos y dice, no, ya con los sellitos ya esto es totalmente legal. Son súper creativos. Entonces, no quiere decir que porque haya una voluntariedad de las partes, ese documento sea fidedigno. ¿Qué pasa? Que si lo firmamos entre el doctor Hernán y yo, empleador y empleado, y nunca pasa nada, pues, ¿quién va a abogar por él o quién va a abogar por mí? Nadie. ¿Qué pasa? Yo creo que ahorita ya los centros de conciliación no, pero desafortunadamente y afortunadamente, digo desafortunadamente porque me pasó a mí en la cabeza como directora de alguno de los centros de conciliación donde yo he trabajado, y afortunadamente porque aprendí. Hace unos años se hizo un contrato de transacción, porque los centros de conciliación no se clavan tanto el cuchillo en ir a decir que era un acta de conciliación, sino que decían, es una transacción y nosotros solamente estamos prestando el centro de conciliación para que Joana y Andrés vayan y hablen toda la cosa, y la sala de audiencia se prestó para que Andrés le pagara a la doctora Joana 5 millones de pesos y se pusieran allí sobre la mesa por 20 o 25 años laborados. Y quedó esa transacción. Eso fue hace 20 años. Hoy por hoy, el señor Andrés fue a Colpensiones y dijo, venga, a mí, ¿por qué es que no me han pensionado si yo ya tengo la edad y todo? Y Colpensiones le dijo, ¿cómo así? Es que pues, Joana nunca más pagó la seguridad social. Entonces demanda a Joana, y Joana le dice, ¿cómo así? Un momentico, es que yo tengo aquí un contrato de transacción, acuérdate que hace 20 años allá yo le pasé los 5 millones de pesos uno tras otro, y usted me dijo que sí, que todo bien. Eso se fue a la jurisdicción. Hoy no solamente Joana tiene una deuda con el señor Andrés como de 300, 400 millones de pesos, sino que hoy están llamando solidariamente al centro de conciliación, porque le está diciendo, como así, que usted se está prestando para ese tipo de cosas. Y el conciliador, pues, no sé si viva, si muera, en qué estatus está en este momento, pero posiblemente también lo van a llamar. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos documentos que, pese a que es un acuerdo de voluntades, porque estamos hablando entonces que si la conciliación es autocompositiva y si Joana y yo estamos de acuerdo, entonces no pasa nada. No, esas voluntades no pueden estar en la línea hacia abajo de lo que no es normativo, de lo que no es legal y de lo que es ilícito. Así que, pese a que se puedan firmar de manera irresponsable, porque entonces uno dice, entonces, ¿para qué está el conciliador? Si no es para decirle, doctora Joana y doctor Andrés, muy lindo lo que ustedes van a hacer, pero yo no se los puedo aceptar. Si ustedes lo quieren hacer, vaya y háganlo de manera privada, pero delante mío no, pues ni más faltaba. Entonces, para que tengan presente eso. Y con respecto a los temas administrativos que son, claro que sí, de acuerdo a la Procuraduría. ¿Por qué es tan complicado con la Procuraduría? Primero, quienes han estado en audiencia de conciliación de la Procuraduría saben que eso es lo más rápido del mundo, porque siempre la parte que está representando a la entidad pública dice, no tengo ánimo conciliatorio, y pues se cierra. Lo que pasa es que se debe de tener en cuenta el patrimonio y el rubro que en ese momento se tenga para responder por todos los procesos ejecutivos que tenga en ese momento la administración. Sin embargo, les cuento que hace ya un tiempito hay un proyecto de ley donde le quiere permitir a los centros de conciliación, y yo soy muy positiva con eso, espero que los años me den la razón, que los centros de conciliación puedan tener en materia administrativa algunos casos. ¿Y cuáles son estos casos? Los de controversias contractuales. Ese es el que en este momento está en debate, en decirle, es que tú en la jurisdicción tienes demasiados casos de estos que perfectamente se pueden hablar en audiencia de conciliación, porque es una contratación, sí, de una entidad pública a otra entidad pública, pero no deja de ser un contrato
Entonces estamos en esa lucha, y digo estamos porque se han firmado muchísimas solicitudes diciéndole, venga, bajémosle cargas a los juzgados y permítanos por lo menos hacer una prueba piloto con las controversias contractuales. Entonces esperaríamos que en unos años, con la misma auge que pueda tener los juzgados y ya al sentirse con el agua en el cuello, pues le permitan a los centros de conciliación ser más participativos en toda la descongestión judicial y permitir por lo menos que desde las controversias contractuales nos puedan ser partícipes. ¿De qué depende de eso? Primero, que hubiese un cambio normativo, porque con la ley 640 todavía estamos un poquito escuetos, todavía muy pequeñitos. Con la 2220 pasamos de 50 artículos a 150, 170, no recuerdo, bastantes. Donde somos más específicos, e incluso, doctor Hernán, dentro de los principios de esta ley, hay una administración de justicia transitoria. Está en los principios, en el artículo 4 de la ley 2220, que nos dice que el conciliador será administrador de justicia transitoriamente desde el momento en que se le designe la audiencia de conciliación hasta el momento de la terminación, y que este suceso no podrá ser más de 3 meses. Cosa que está modificable porque por allá más adelante nos dice que la audiencia de conciliación puede ser prorrogable otros 3 meses siempre y cuando las partes renuncien a términos, porque la suspensión de la prescripción solamente son 3. Entonces, durante esos 3 o 6 meses somos administradores de justicia. Por eso, chicos, suavecito con los conciliadores, que antes nos trataban como, ay, usted cállese, le decían a veces a los conciliadores. Recuerden que hoy los conciliadores, como administradores de justicia transitorios, les pueden compulsar copias. Entonces, ojo con eso, siempre en el marco del respeto, como debería de ser. No debería de ser una amenaza para nadie, porque estamos ante profesionales, ante gente respetuosa, pero ¿cómo pasa? Para que sepan que el conciliador, muy querido que se ve allí, les puede compulsar copias porque son administradores de justicia. Entonces, como la ley está cogiendo muchísimo más fuerza, está apretando mucho a los centros de conciliación, incluso el diplomado en extrajudicial en Derecho pasó de 120 horas a 160, mucho más puntual, más estricto, ¿cierto, Joana? Entonces, esto le va a permitir también decirle a los centros de conciliación, a todos estos proyectos nosotros estamos preparados y nuestros conciliadores están preparados también para que ustedes, por favor, se lo agradeceríamos, nos dejen participar más en esta descongestión judicial. ¿Otra pregunta? Veo una manito levantada de Andrés Felipe, no sé si tiene pregunta para que esa sea la última. Doctora, muy buenas tardes, ¿me escucha? Hola, sí, señor. Doctora, una preguntita, ahorita que trataba el tema que se requería personas que supieran el lenguaje de señas. Si el conciliador sabe el lenguaje de señas, ¿él puede dirigir la conciliación o necesariamente tiene que haber un intérprete para que acompañe al conciliador? No, él la puede dirigir. Ok, qué bien. Gracias, doctora. Que eso es precisamente lo que buscamos, o por lo menos en mi caso es lo que yo busco, que a través, que sea yo la misma persona sin ningún tipo de intervención de otra persona, y que yo tenga la seguridad que si Estefanía solamente me entiende en lenguaje de señas, yo como conciliadora tenga la seguridad y de preguntarle a través del lenguaje de señas a Estefanía si entiende lo que estamos hablando en esta audiencia de conciliación y si sabe cuáles son las obligaciones, valga la redundancia, a las que se va a obligar si firma el acuerdo. Y cuáles son las consecuencias jurídicas también si no las firma, o si no comparece, o si decide retirarse. Porque recuerden, chicos, que, y pasa mucho, que llegan a la audiencia de conciliación y la doctora Joana me dice, doctora, tengo 10 minutos. En 10 minutos lo que haga. Porque eso como es una audiencia de conciliación, entonces yo me tengo que ir a doctora, se puede ir, por si usted se retira antes de la audiencia de conciliación, es una no comparecencia. ¿Cómo así? Si yo vine así, pero es que usted está de principio a fin. Entonces también explicarle todas esas particularidades jurídicas a la persona sin ningún tipo de intervención.
Veo que alguien levantó la mano. Este sí, yo creo que sería el último. Álvaro, ¿cómo estás? Hola, doctor Álvaro. Doctoras, muy buenas noches. Más que una pregunta, mi estimada Ana, qué rico verte. Doctora Joana, deliciosa su voz. Miren, es invitar a todos los compañeros que están en este grupo en este momento. Yo también soy conciliador. Señores, e invito a todos a que siempre, aunque no sea un requisito de procedibilidad, inviten a sus clientes en aquellos temas que tengan cabida la conciliación, háganlo. Tratemos por medio de este vehículo que es la conciliación, desatorar un poquito el sistema judicial. Y este es un vehículo excelente y no se profundizan, no se zanjan diferencias y rabias y odios, por ejemplo, en familia. Es muy importante la conciliación. Ese era mi apunte. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Antes de terminar, ahorita, Álvaro sabe de qué le voy a hablar, pero ahorita que lo he conectado, les voy a dejar un tip súper. No debería de ser así, doctores, pero desafortunadamente pasa, y cuando está la norma en algunas partes, algunas personas de manera inescrupulosa utilizan la conciliación para algo en específico. Y Álvaro lo sabe porque creo que a Álvaro le pasó. Ojo con esto cuando lo vayan a hacer. Si hoy Joana radica una audiencia de conciliación donde su pretensión son 500 millones de pesos a Andrés, y Andrés dice, perfecto, pero yo hoy no tengo 500 millones de pesos, hoy yo tengo 100 millones de pesos. Y Joana, por A, por B o por C, dice sí. Entonces Andrés dice, listo, yo se los entrego en un mes. En un mes, y hacemos el acta que Andrés le debe a la doctora Joana 100 millones de pesos. Andrés incumple con ese acuerdo. Joana se va a la jurisdicción, agotando el requisito de procedibilidad, o sea, ya se va con el ejecutivo, porque es que el acta es un título de valor. ¿Con cuánto se va? ¿Con 500 o con 100? Con 100. Sí. Entonces, ojo con eso porque el conciliador es el que debería estar súper mosca, súper ágil. Aquí estas cosas no pudiesen pasar, pero si el conciliador se les pasa, ustedes como parte no se les puede pasar, porque ahí lo que tiene que hacer es, número 1, les voy a poner 2 ejemplos. Si Andrés le dice a Joana, yo te voy a pagar esos 100 millones de pesos de a 5 millones cada mes, usted como conciliador, como parte, tenga la precaución de poner una cláusula aceleratoria. Una cláusula aceleratoria dice, obviamente, al primer incumplimiento, ya, se dará cumplimiento, pero no de la obligación y del monto aquí conciliado, sino del monto total de la conciliación, que son 500 millones de pesos. Primera cláusula. Segundo, ahí al final, como nota, como último acuerdo, decir, si el señor Andrés Felipe no hace el cumplimiento de la obligación de los 100 millones de pesos aquí conciliados en el tiempo estipulado que se pactó en la cláusula primera, segunda, tercera, como haya quedado el acuerdo, se entenderá por no acuerdos, este acuerdo valga la redundancia, y se irá a la jurisdicción con el monto de la pretensión objeto de esta conciliación. ¿Que cuánto era? 500 millones de pesos. Eso parece una cosa muy simple, pero desafortunadamente pasa, porque Andrés dice abiertamente, yo le pago 200, y puede que se los pague, pero después Joana va a ir a la jurisdicción y después le dice, pues que usted concilió eso, ¿cuál es su título en este momento? Porque puede ser, entonces habrá otro que me dice, profe, pero es que yo tengo el título original. Sí, pero sí, ya se le pasó el tiempo. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, son esas pequeñas cosas que desafortunadamente desde la experiencia y cuando nos tocan el bolsillo y cuando la embarramos, por supuesto, en audiencia, porque no lo sabemos todas,
es que empezamos a aprender, y por eso yo se las estoy contando, porque ya nos pasó la experiencia con Álvaro y decimos, ay, Dios mío. Por eso cuando lo vi me acordé, doctor Álvaro. Una sola vez pasó, doctora, una sola vez. Espero que no nos lo pase. No, y en este momento está en jurisdicción porque nunca cumplieron. Perfecto, ahí lo tienen. Por aquí les voy a dejar mi correíto. Para finalizar, invitarlos a que siempre seamos conciliadores. No necesariamente tenemos que hacer el diplomado en conciliación para ser conciliadores, que en audiencia siempre tenemos que sumar más que restar, y que los abogados no nos podemos ganar peleas que no son de nosotros. Hoy nosotros nos cansamos del cliente, nos cansamos del caso, nos cansamos de la profesión, queremos un break, lo que sea, y abandonamos el caso, y son las partes quienes siguen con sus problemas. Que seamos empáticos, que hoy es Joana la que está en este problema, que hoy es Estefanía la que está en ese problema, pero perfectamente pudiese estar yo en ese problema de familia, perfectamente pudiese estar yo allí en un tema de contratos. ¿Cuántos de nosotros, por muy abogados que seamos, siempre llamamos al compañero a preguntarle que tenemos un problema y que nos ayude con ese tema jurídico? Porque a veces, por mucho que sepamos, el tema personal siempre nos supera. Entonces, seamos empáticos. Lo que decía el doctor Álvaro, súper apropiado, pese a que no necesitamos agotar el requisito de procedibilidad, utilicemos esto, hagámoslo con respeto, porque de ustedes también depende de cómo ustedes empiecen a ver la conciliación, no solamente agotar requisito por agotarlo, sino que le den el valor a esto para que paulatinamente sea el Consejo Superior de la Judicatura, sea el mismo Estado quien a los centros de conciliación les adopten cada vez más cargas, pero esas cargas positivas, para que empecemos a descongestionar los juzgados, y para que realmente empecemos nosotros en el camino que debe ser de empezar a poner esta sociedad en una balanza medianamente equilibrada. Doctora Joana, ¿alguna manifestación adicional, alguna pregunta? Muy importante, me uno a tu llamado de que siempre aportemos, siempre sumemos, siempre busquemos una actitud conciliadora y evitemos también congestionar innecesariamente los despachos judiciales. Doctora Dana, le agradezco mucho su presencia en el día de hoy, la información tan importante que nos brindó. Le agradezco mucho a todos los compañeros, a todos los egresados, a todos los estudiantes que se conectaron. De una vez aprovecho la oportunidad para invitarlos a la barra que se realizará el 17 de marzo de 5 a 6 de la tarde, donde tendremos un tema muy importante que es la reforma pensional. Hemos venido escuchando mucho en los medios de comunicación, entonces es muy bueno tener como una persona que sea capacitado, que es experta sobre este tema pensional. Y los invito entonces, les estaré también mandando la invitación a todos los egresados para que nos acompañen en este y en todos los espacios que vamos a tener en el año para sumarle a nuestro proceso académico. Muchas gracias, doctora Dana, muchas gracias a todos. Doy entonces por terminada esta barra académica. Hasta luego. Gracias. Feliz tarde, hasta luego. Hasta luego. Gracias.